Estuvimos de fin de elecciones, estuvimos hablando de ayer cómo quedaban las respectivas cámaras, qué pasaba, legisladores de acá, legisladores de allá. Había que buscar una legisladora, quien si no, Emar Acosta, la primera legisladora argentina. Una riojana que fue la primera legisladora argentina y de Latinoamérica, que estudió en Buenos Aires, que hizo carrera política y que hizo muchas cosas por nuestro país y que impulsó a muchísimas otras mujeres. Pero para entrar en contexto de por qué esta señora se postulaba y votaba cuando todavía el voto femenino no estaba aprobado nacionalmente, vamos a aclarar que ya en el siglo XIX algunas mujeres podían votar en nuestro país, muy pocas, porque fue Domingo Faustino Sarmiento, gobernador de San Juan, quien les dio el voto en los comicios municipales, no nacionales, a las mujeres que eran propietarias. ¿Un poco clasista? Sí, pero bueno. También escribió que con la difusión de la educación en ambos sexos, se debía reconocerles derechos políticos plenos a las mujeres. Es decir, si se las podía educar, también iban a tener que poder votar. Por otra parte, en la tesis doctoral de Carlos Pellegrini, defendida al poco tiempo de su regreso del frente en la guerra con el Paraguay, versó sobre el derecho del sufragio femenino. Sí, aunque parezca raro, eran varones hablando del sufragio femenino. El doctor Pellegrini había nacido en un hogar donde su madre y su tía se destacaban por su cultura y por ser propagandistas de los derechos de las mujeres, entonces era por eso que venía por ahí. Con la reforma de la Constitución de San Juan en 1927, se otorgó el voto entonces a las mujeres para las elecciones locales y provinciales, aunque no para ser electas en cargos municipales. Podían votar, pero no podían ser elegidas. Al año siguiente, durante el gobierno de Federico Cantoni, se designa la primera mujer intendente de Sudamérica, que se llamaba Eva Araya de Collado, pero por otro lado, años más tarde, llega la primera legisladora de Argentina, que como dijimos, fue Emar Acosta. ¿Quién es? Para quienes no sabíamos de ella, quienes no leíamos de ella en los libros de historia, nació en La Rioja el 20 de agosto de 1904 y en la Universidad de Buenos Aires cursó sus estudios de Derecho. Se graduó en 1926 y se trasladó a la ciudad de San Juan. En 1927 es designada por el gobernador, Aldo Cantoni, defensora de pobres y ausentes. Un cargo que comúnmente era ocupado por hombres, como todos los cargos. Fue la primera mujer en ocupar en el país un cargo de ese tipo, aunque un tiempo después, por disidencia con la familia Cantoni, renunció. Entre otras muchas cosas que hizo, fue profesora en el Liceo de Señoritas y en el Colegio Nacional de San Juan, y participó en otras actividades como presidir el Colegio de Abogados de la provincia. También, además, organizó y creó la Asociación de Cultura Cívica de la Mujer Sanjuanina. El gobierno de San Juan promovió otra reforma, años más tarde, por el cual se reconocía a la mujer no solo el derecho a votar, sino también a ser elegida, y esto fue a fines de 1933. Por lo tanto, esto habilitó a la ya doctora Acosta a ser electa diputada provincial en 1934 por el Partido Demócrata Nacional, al que se había incorporado después de los enfrentamientos con la familia Cantoni que dijimos hace un cachito. En su mandato de 4 años, desarrolló una prolífica labor, entre otras muchas iniciativas, logró la aprobación para crear el Patronato de Presos y Liberados. Otro aporte fue la formación del Patronato de Menores. Logró que se aprobara la creación del consultorio médico ambulante para atender las necesidades sanitarias de barrios alejados o zonas rurales de la provincia que no tenían acceso a los pocos hospitales que había en su momento. Y no fue ajena a sus iniciativas de defender el salario, los comedores populares para paliar las consecuencias de la crisis de los 30 y reclamar por la vivienda obrera, cosas que podría reclamar ahora. Mejora de salario, vivienda y cosas podría venir ahora tranquilamente. Su primer mandato concluyó en 1938, pero en 1941 fue elegida nuevamente y en esos años
por pedido del gobernador Pedro Valenzuela, tuvo una destacada intervención en la reforma del Banco de San Juan. Este banco provincial, que era estatal, fue transformado en un banco mixto. El mandato de la doctora Emar Acosta termina mal abruptamente, porque si bien ella era apoyada por la gente porque tenía grandes iniciativas, por un lado para la educación de la mujer y por otro lado para los barrios más populares o la gente del pueblo, por decirlo de alguna manera, su mandato se termina sin cumplir el tiempo necesario con el golpe militar del 4 de junio de 1943, que dio lugar después a la dictadura militar. Y en 1951, en las elecciones nacionales, con participación ya de la mujer, es candidata a senadora nacional por el Partido Demócrata, pero es derrotada por el Partido Peronista. Esta primera legisladora, tanto de Argentina como de Latinoamérica, fallece en San Juan años más tarde, el 24 de octubre de 1965, a los 61 años de edad, habiendo hecho un gran aporte para la política y para las mujeres. Pero además, ya fallece, ya no la voy a nombrar más. Ya cerramos, era Emar Acosta, primera legisladora. Esto nos da pie para contarles que todavía, ya 100 años después, o menos, un poco menos de 100 años después, faltan mujeres en el Congreso. Así. Porque el pasado domingo se desarrollaron en todo el país, como ya dijimos un montón de veces, las elecciones legislativas. Y como resultado, más mujeres quedaron en la nueva conformación del Congreso, pero aún así no se llega a cumplir con la paridad de género. Si bien en estas elecciones se aplicó por segunda vez la ley de paridad de género, la cual establece el 50% varones y 50% mujeres en las candidaturas, también es medio binario eso, pero bueno, vamos de a poco. A la Cámara de Diputadas y Diputados entrarán solo 7 legisladoras nuevas, y en la Cámara de Senadores entra solo una. El próximo 23 de noviembre, por otro lado, esta ley de paridad celebra su 4º aniversario. En la actualidad, en la Cámara Baja hay 109 diputadas de un total de 257, lo que representa un 42% del cupo femenino, y a partir del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores electos, el número de mujeres subirá a 116, contra el de varones, que bajará a 141. Entonces el porcentaje de mujeres llegará recién al 45%. Y a pesar de que esta cifra es la más alta de 1983, cuando la representación femenina era apenas de un 3,23%, todavía no se cumple con el 50% en la Cámara presidida por Sergio Massa, la Cámara de Diputados. En el Senado, como todo lo que pasa en el Senado, la situación es mucho más dispar, ya que de los y las 72 senadores, solo 30 son mujeres, y a partir del próximo 10 de diciembre, como dijimos que ingresaba uno, la cifra se moverá tan solo un dígito y pasará a haber 31 senadoras o 31 senadoras versus 41 senadores varones, lo que se traduce en un 42% del cupo femenino. Otro último dato para concluir con estas rigurosas es que, de acuerdo a la información aportada por el sitio parlamentario, que pueden entrar, es www.parlamentario.com, a pesar de que se aplicó la ley de paridad en la conformación de las listas, solo en un 33% de los casos las listas estuvieron encabezadas por candidatas mujeres. Es decir, de las 134 boletas que compitieron, solo 85 estuvieron lideradas por varones y solo 86 estuvieron lideradas por varones y 48 por mujeres. De ahí el factor de que al ingresar las cabezas de las listas, por más que la ley de paridad de género se cumpla en las boletas, no se cumple en la Cámara de Diputados. Claro, así que nada, una deuda pendiente. Así que bueno, veremos cómo esto se va revirtiendo de a poco. Pero bueno, por lo menos la proporción va aumentando. Sí, va en aumento y en teoría, cuantos más años de vigencia tenga la ley de paridad de género, debería ir como revirtiéndose esa diferencia. Veremos.